¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente día para todos y un gusto estar transmitiendo desde aquí, desde las instalaciones de Skift, lugar que fue mi casa y sigue siendo mi casa desde hace ya muchos años. Bien, pues como les comentaba Rosy, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante para todos y ahorita nos vamos a dar cuenta, porque yo quiero iniciar con lo siguiente. Quiero iniciar con una serie de preguntas. La primera pregunta: ¿has perdido oportunidades profesionales porque te implicaban tener que hablar en público? Piénsenlo, piénsenlo. ¿Has rechazado invitaciones para pararte frente a un grupo y dar algún mensaje? ¿Cuántas veces a lo mejor te han invitado a decir, vamos a dar un mensaje, y a la hora de la hora dices, no, mejor que vaya aquella persona que es la que siempre habla en público? Cuando has estado frente a una audiencia, ¿te ha pasado que sientes que no impactaste como te hubiera gustado? O sea, terminaste, diste un mensaje, diste un curso, diste una conferencia, diste lo que sea, y saliste de ahí y te saliste agachado porque sientes que no impactaste, porque sientes que tu mensaje no llegó como tú hubieras querido. ¿Te gustaría poder impactar a tu audiencia, a tu equipo de trabajo, a tus colaboradores, amigos, familia, de una manera positiva a través del uso de la palabra? Pues bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es que yo en 5 puntos voy a hablarles y darles algunas ideas que son importantes que empecemos a trabajar para que definitivamente podamos decir, ya estoy aprendiendo técnicas y aspectos que voy a tener que considerar para hacer mejor mi mensaje. Y fíjese qué importante, muchas veces el hablar en público no solamente es para dar un mensaje a través de, no sé, a través de una pantalla, es también inclusive cuando estamos con un equipo de colaboradores en una junta y a lo mejor yo quiero hacerles alguna presentación a ellos, o en mi familia, o en donde sea. Y ahorita muchos de ustedes, yo sé que muy probablemente tengamos hasta youtubers y gente que les gusta ser influencer, y bueno, ahorita ya hay un sinfín de maneras y de espacios para poder comunicarnos en público. Y les decía, vamos a hablar de 5 puntos. 5 puntos. Y el primer punto es este: las premisas de una presentación, las premisas de un mensaje. ¿Qué tengo que hacer? Pues tener claridad del qué. Tener claridad del qué voy a transmitir. ¿Qué quiero lograr con el grupo con el que voy a tener? ¿A qué me refiero? Voy a convencer, voy a enseñar, voy a motivar, voy a persuadir. ¿Qué? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ese mensaje, con ese curso, con esa conferencia, con lo que ustedes quieran? ¿Qué es lo que quiero? A lo mejor es un grupo de colaboradores que los tengo que persuadir a que cambiemos a un diferente sistema. O a lo mejor puede ser algo que quiero vender, porque a lo mejor vendo algo, a lo mejor algo que quiero vender, entonces quiero persuadirlos y quiero invitarlos a que compren lo que yo estoy vendiendo. Puede ser una idea, puede ser un producto, no lo sé. O quiero motivarlos a participar en algo, quiero motivarlos a que participen, no sé, en alguna actividad física, en lo que sea. Pero tengo que tener muy claro ese qué. Tengo que tener también algo bien importante, es por qué. ¿Por qué lo quiero hacer? Eso me va a ayudar muchísimo a darle una claridad a mi qué. ¿Para quién? ¿A quién se lo voy a dar? Porque no es lo mismo cuando yo tengo a un grupo de estudiantes frente a mí a cuando tengo un grupo de trabajadores, o de colaboradores, o de amigos, o de un público heterogéneo en donde tenemos de todo. ¿Por qué no? Podemos a lo mejor estar
en alguna presentación para 1000 personas, 200 personas y tenemos de todo. Entonces siempre es importante para quién va el mensaje. Siempre es importante saber a quién le voy a hablar, porque esto me va a ayudar muchísimo a saber cómo tengo que comunicarme con ellos, cómo tengo que hablarles, qué ejemplos tengo que manejar. ¿Sí? A lo mejor tengo que utilizar ciertos tecnicismos porque estoy hablando con expertos, o a lo mejor no. A lo mejor al contrario, tengo que eliminar de mi presentación tecnicismos, tengo que ser más clara. Por eso es importante el asegurarnos siempre desde antes para quién es el mensaje, para quién es la presentación, a quién me voy a dirigir. Eso es fundamental y a veces nos olvidamos y nos podemos encontrar con sorpresas. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer en un salón, lo voy a hacer aquí como aquí lo estoy haciendo en una sala de proyección, lo voy a hacer en un auditorio. ¿Qué? Y sobre todo, ¿para cuánta gente es? ¿Para 10? ¿Para 20? ¿Para 200 personas? ¿Qué necesito? O sea, ese tipo de cosas desde un principio ya me van a empezar a ayudar a saber cómo voy a organizar mi tema y obviamente estar más segura de lo que voy a hacer y de lo que voy a preparar. Muy bien, ese es nuestro punto número 1. Vamos al punto número 2. El punto número 2, esto es clave y fundamental y les pido que consideren muy bien estos 3 puntos o las 3 puntos de una presentación. Toda presentación, todo mensaje, independientemente del tiempo que dure, 1 minuto, 2 minutos, media hora, un curso de 8 horas, debe de tener siempre estos 3 aspectos fundamentales: puente, contenido y cierre. El puente, contenido y cierre. Voy a explicar un poco a qué se refiere cada uno de ellos. El puente, tal como su nombre lo dice, es el puente que voy a hacer entre mí y mi auditorio. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo voy a conectar con mi auditorio? A eso se le llama impacto inicial. ¿Cómo voy a impactar para ganchar a mi público? Algunas de las recomendaciones importantes para esto son las siguientes. Muchas veces puedo impactar de entrada con una pregunta, como lo hice yo. Yo lo hice ahí con 3 preguntas ahora que inicié. ¿Se fijaron? Hice varias preguntas que lo que hicieron es ponernos a pensar de, ok, sí, es cierto, a mí me ha pasado. Entonces ya ayudamos a ganchar. Y luego después les dije, vamos a hablar de algunas técnicas o de algunos puntos relacionados con el cómo hablar en público. Entonces, capturé la atención y luego establecemos el tema. Aquí la intención es motivar al auditorio, o sea, que el auditorio esté ganchado y que nosotros logremos interesarlos en lo que vamos a hacer. Ese es el puente de toda presentación, de todo mensaje. Yo en este caso lo hice a través de preguntas. Sin embargo, puede ser a través de una estadística, puede ser a través de una anécdota, puede ser a través de buscar alguna frase que podamos poner en nuestra presentación que haga a la gente como que reflexionar de a ver a qué se refiere esa frase. Y entonces lo que va a suceder es que la persona va a saber más o menos de qué vamos a hablar. Obviamente, decía, es establecer tema y motivar la atención del auditorio. Esta es el puente y no lo debemos olvidar. Muchas de las veces vemos presentadores, conferencistas, gente que va a lanzar un mensaje y lo primero que dices, buenas tardes, bueno, yo vine aquí porque quiero hablarles de tal cosa. Y
no impacta. Acuérdense, lo que tenemos que hacer es impactar. Y el impacto inicial es fundamental. ¿De acuerdo? Vamos con el contenido. ¿Qué es el contenido? Pues obviamente es todo lo que yo tengo que tener en mi orden. Tengo que tener un orden en los puntos. Yo, por ejemplo, les dije, voy a hablarles de 5 puntos. Es ¿qué voy a hacer? ¿Qué orden le voy a dar a mis ideas? Tengo que destacar los puntos clave. Y una parte importante que es bien útil, es el usar ejemplos. Cuando nosotros utilizamos ejemplos dentro de nuestras presentaciones, es más fácil que la idea nos quede clara. Yo no sé si les haya pasado, pero de repente alguien nos platicó un ejemplo, entonces afianza más la idea que se está proponiendo. ¿De acuerdo? Y por supuesto, muy importante, tenemos que tener un control de nuestro tiempo. Esto es, me dijeron que tengo que hablar en 20 minutos, tengo que prepararme para 20 minutos. Me dijeron que tengo que hablar durante 1 hora, tengo que prepararme para 1 hora. Entonces la parte de contenido está muy clara. Y por supuesto viene la parte de cierre. ¿Cómo es el cierre? Recapitular de alguna manera lo que se ha visto durante el mensaje, durante la conferencia o la presentación, por supuesto que destacando los puntos clave, haciendo un resumen, conclusiones y una exhortación, como diciendo, bueno, ¿y esto para qué fue o para qué es? Y luego viene un cierre, la parte del impacto final, también le decimos ahí cierre, el impacto final. Acuérdense que tuvimos un impacto inicial, un impacto inicial. ¿Cuál sería mi impacto final? Fíjense que la parte de cierre es tan importante en una presentación o en un mensaje, porque esa parte de cierre, como lleva la parte de exhortación, lleva la parte de resumen, eso nos va a ayudar o lo que se pretende con ello es que la persona, las personas quienes están escuchándonos, se ganchen y los motive a la acción. Esto es, yo le estoy vendiendo algo que con mi cierre lo convenza todavía más para que me compre. Que con mi cierre yo lo convenza todavía más para que cambie. Que con mi cierre yo lo convenza más para que se integre a mi equipo de trabajo. Por eso es tan importante el cierre. Esto de puente, contenido y cierre, déjenme decirles que esto sucede y puede suceder en un mensaje de 1 minuto, en un mensaje o en una webinar de 1 hora, como lo estoy haciendo yo, o en un curso que dura 8 horas. Es bien importante no descartar ninguna de estas partes. E insisto, el puente, fundamental, gánchate al auditorio. Y el cierre, asegúrate que va a provocar una acción o un cambio en la gente a la que te estás refiriendo. Esto me encantaría que siempre lo tengan en cuenta y que en alguna ocasión en la que tengan ustedes oportunidad de presentarte a un público, te des cuenta si lo estás utilizando. Cuando hacemos algunos ejercicios de coach o coachamos a algunas personas que se dedican a hablar en público, una de las cosas que hacemos es justamente esto, es verificar, a ver, me enganchaste, hubo buen impacto inicial, o durante tu presentación estuvo pues a lo mejor muy plana, o me gustó tu cierre, me gustó el cierre que hiciste. Entonces, chéquenlo, revísenlo en sus presentaciones y sé que les va a ayudar muchísimo, porque esto, insisto,
Aparte del número 1, en donde hablábamos de las premisas, esta parte de estructura es fundamental y clave para hablar en público. Vamos a ver ahora el punto número 3. El punto número 3, pues obviamente es esto: comunicación verbal. La comunicación verbal, el manejo de la voz. Voy a ir muy rápido ahorita para platicarles, pero fíjense qué importante es la voz, porque yo puedo traer algo muy bien organizado y ya supe a quién se lo voy a dirigir y ya tengo muy bien mi estructura, pero mi voz no ayuda. Mi voz no ayuda, y nuestra voz es algo que le va a dar fuerza y poder a las ideas que comparto, porque mi voz tiene que ser clara. Mi voz tiene que tener una buena pronunciación, el volumen adecuado justamente al público que tengo. Por eso tengo que revisar con anticipación a quién me estoy dirigiendo, a cuántas personas. ¿Voy a tener micrófono? ¿No voy a tener micrófono? Como para saber de qué manera voy a manejar ese volumen. Y sobre todo, la dicción. ¿A qué me refiero con la dicción? Es a la gesticulación que hacemos cuando hablamos. La gesticulación se refiere a que haya esa claridad en las palabras. Muchas veces no gesticulamos al hablar y hablamos de esta manera. Buenos días, qué bueno que están aquí con nosotros, los invitamos a que nos acompañen en este webinar. Y nuestra boca, nuestra gesticulación no hace que las palabras salgan de manera clara. Tenemos que gesticular de manera tal y hablar y abrir la boca para que nos imaginemos inclusive que tenemos un público que posiblemente no escucha, pero que hasta con vernos pudiera estar entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces la claridad es fundamental. El otro aspecto es el ritmo, la velocidad, las pausas y la naturalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Ni lo puedo hacer tan rápido, pero ni tan lento que pueda aburrir. Tengo que tener una velocidad adecuada. Hay que hacer pausas. No sé si les haya tocado de repente escuchar a gente que y ni respiran. No hacen pausas. Las pausas nos ayudan a dos cosas. Una, a respirar, y nos ayudan también a que las frases queden mejor comprendidas, porque lo importante es hacer frases cortas, no frases tan largas, porque cuando hacemos las frases tan largas, se pierde la idea. Y las pausas cortas, frases cortas. Fíjense cómo lo estoy haciendo. Frases cortas, pausas cortas. De esa manera, la idea llega mucho mejor a quien se la estamos transmitiendo. El otro aspecto de la voz, la entonación, la modulación, el énfasis y el tono. Esto es importantísimo. ¿Cómo modulo yo la voz? Pero sobre todo, fíjense que a mí particularmente yo le doy mucha fuerza al énfasis, porque ese es el que nos mantiene y nos da la claridad de a qué le quiero que le pongan más atención. Déjenme ponerles un ejemplo. Esta es la cinta que me regaló Juan.
No estoy proyectando nada más digo que esta es la cinta que me regaló Juan. Pero si yo quiero enfatizar en algo y digo, quiero enfatizar en la cinta, yo diría, esta es la cinta que me regaló Juan. Fíjense, esta es la cinta que me regaló Juan. O sea, como para que la gente entienda de que, uy, le regaló una cinta. Pero si yo quiero enfatizar, regaló, lo haría de la manera siguiente. Esta es la cinta que me regaló Juan. No me la vendió, no me la dio, me la regaló. ¿Se fijan cómo la connotación es diferente? Si yo enfatizo en Juan, imagínense cómo se escucharía. Esta es la cinta que me regaló Juan. No Pedro, no María. Me la regaló Juan. Entonces el mensaje llega de manera diferente. Y es increíble, pero la realidad es que nosotros cuando hablamos así hablamos. Modulamos, enfatizamos, pronunciamos el volumen, todo. Sin embargo, cuando estamos hablando frente a un público, a veces esas cosas se nos pueden olvidar. ¿De acuerdo? Así es que hay que ponerle mucha atención al énfasis que le doy. Si yo le estoy hablando a la gente de que es que necesitamos que todos los que estamos aquí nos involucremos en este proyecto. Es de vital importancia que todos estemos presentes y que todos participen en lo que les corresponde en el tiempo que definimos. Tiempo, todos, involucremos. Estoy enfatizando las palabras que son claves para que a la gente le quede claro, que es muy diferente si yo dijera. Es muy importante que todos nos involucremos para que esto salga, así que quiero que todos participen y se involucren para que logremos los resultados que estamos esperando. Muy diferente si no hago uso del recurso tan importante que es la voz. El tono. Todos tenemos un tono ya. Algunos tendremos la voz más chillona, otros más graves, otra más aguda. Pero fíjense qué curioso. Nosotros mismos podemos manejar nuestra voz, nuestro tono. Hay ocasiones en que manejamos un tono y decimos, entonces, ¿qué les parece si todos juntos hacemos lo que les propongo? Bajé el tono, y no es volumen, es tono, pero también lo hice más grave. Fíjense qué interesante es esta parte de la voz, porque yo digo que es como un piano. Es como un piano cuando tú dices, tienes una tecla y estás tin, 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 me aburro. Pero tengo toda una gama de cosas en un piano, en un teclado. Cuando empiezo a utilizar las diferentes teclas, entonces es cuando puedo decir, se genera una hermosa melodía, porque estoy utilizando todos los recursos que tengo con mi voz para que me escuchen mejor. ¿De acuerdo? Entonces, la voz es fundamental, clara, sencilla, ¿sí? Con las pausas, quiero recordárselos esto porque es fundamental, con las pausas cortas. Y algo bien importante, por eso les hablamos de pausas cortas para tener oportunidad de respirar, para que no suceda que dentro de nuestra voz metemos muletillas. Sí hemos escuchado hablar de las muletillas. Las muletillas donde yo, qué bueno que vinieron, nos da mucho gusto que nos acompañen porque tenemos mucho que compartirles, ¿verdad?
¿verdad? O y esas muletillas las utilizamos como para que nos venga la siguiente idea. ¿Sí les ha pasado de que y hasta volteamos hacia el techo, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo, ¿saben qué? Es gastar aire. Es estar gastando aire. Lo primero que tenemos que hacer es identifícalas. ¿Tengo muletillas? ¿Tengo muletillas? Si tengo muletillas, identifica las que las tienes o pregúntale a tus compañeros, a tus amigos cuando te escuchen. Identifícalas, hazlas conscientes y cuando vayas a decir la muletilla, respira. Respira. Para que tengas aire y continúes. Y no tengas que sí. Practica, escucha tu voz. Yo te recomiendo que te grabes. Yo no sé si les haya pasado, pero mucha gente que se graba, haces un mensaje de voz, por ejemplo, y lo escuchas y dices, ay, no me gusta mi voz. ¿Qué les ha pasado? Chéquenla. ¿Qué no les gusta de su voz? ¿Qué podrían modificar en su voz? Grábense. Grábense. Una recomendación también muy importante es lean en voz alta. En su casa, lean el periódico, lean un libro, lean lo que quieran, pero para que practiquen esas subir y bajar de tono, de volumen, que su pronunciación sea clara, hacer énfasis. Otra práctica bien importante, ¿saben cuál es? Los trabalenguas. ¿Sí les gustan los trabalenguas? ¿Cuántos conocemos? Así es que practiquen trabalenguas. El trabalenguas nos ayuda muchísimo a poder manejar mejor nuestra gesticulación y la pronunciación y la dicción. Porque muchas veces, como no practicamos mucho, lo que sucede es que se nos barren las palabras y a veces no entendemos. No sé si les haya pasado escuchar a algún maestro o a alguien y de repente, ¿qué dijo al final? Porque o bajó la voz o no gesticuló bien y no le entendimos. Y te pierdes en una idea, y el problema es que ya lo siguiente no lo sigues igual. Entonces es bien importante. Entonces manejo de la voz, fundamental. ¿De acuerdo? Vamos al punto número 3. Todo comunica. Todo comunica. ¿A qué me refiero? ¿Qué nos da esta imagen? Todo comunica. O sea, no solamente nuestra voz comunica. Comunica todo mi cuerpo. Por eso es importante ir al punto número 4, comunicación no verbal. Nuestras posturas, nuestras expresiones, nuestros gestos, nuestra apariencia, la mirada, la congruencia con el mensaje es clave. No sé si les haya pasado que de repente hablamos de alguien y decimos, esta persona, aunque no lo veas, aunque no lo escuches, puedes saber si está enojado, puedes saber si está contento, lo puedes estar viendo de lejos y dices, está enojado, está manoteando, o tiene un gesto, tiene fruncido el ceño. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que nosotros cuando comunicamos, cuando estamos, no es solamente esas teclas combinaditas de melodiosa voz, sino también es qué comunico con mi cuerpo, qué hago con mis manos,
¿Cómo está mi cara, mi expresión? ¿Les ha tocado de repente escuchar a alguien y bienvenidos, estamos muy agradecidos de que nos acompañen en este evento navideño? Es un placer para nosotros que todos hayan acudido a nuestro llamado. Ah, caray, pues yo no sé si le esté dando gusto o tiene fastidio el que haya yo venido a la fiesta. ¿Sí? O sea, que se me note. Si yo estoy alegre, si yo estoy bienvenidos, es un placer tenerlos aquí con nosotros. Tu sonrisa. Dicen que quienes nos dedicamos o quienes les gusta hablar en público, tenemos que tener un poquito de actores, Porque si yo estoy hablando de temas de preocupación, que se me note que estoy preocupada. Un ejemplo, ¿sabían ustedes que los problemas que estamos teniendo actualmente en Monterrey por el problema del agua se debe mucho a los malos hábitos que tenemos en su uso? Estoy preocupada. Pues les tengo una sorpresa, ya va a haber agua para todos. Y cambia mi expresión, porque estoy hablando de una sorpresa, de algo alegre. Pero estoy preocupada y tengo que manifestar esa preocupación. Tengo que conectar con mi cara, con mis brazos, con mi cuerpo. Tengo que apoyar, las palabras las apoyo, mis manos, a veces la gente dice, oye, es que ¿dónde pongo las manos? Y acá, o hay gente que está hablando y está con los brazos cruzados, o los tiene acá atrás, o está a lo mejor moviéndose demasiado, y todo ese tipo de cosas comunican. Así como nosotros podemos estar viendo en nuestro auditorio a gente que está entretenida, a gente que no nos está poniendo atención, a gente que la vemos que tiene un gesto a lo mejor de molestia, ellos también nos están viendo a nosotros. Y nosotros, ¿cómo lo estamos proyectando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Esto es algo que definitivamente nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a que mi comunicación, a que mi mensaje le llegue a la persona. Antes de pasar al quinto punto, déjenme decirles algo, antes de pasar al quinto punto, porque hay cosas que son muy importantes. Cuando nosotros estamos frente a un público, yo les decía, la comunicación no verbal es fundamental también, por eso lo puse dentro de mis 4 aspectos importantes. Es cómo te tienes que mover en un escenario. Aquí yo ahorita no puedo moverme mucho, porque tengo que estar aquí a cámara, pero es movimientos suaves. Hay gente que hay muchos comportamientos no verbales que comunican, muchas ocasiones comunican inseguridad, o que inclusive pueden desesperar hasta el público. Hay gente que se la pasa, camina para un lado y camina para el otro, y camina para el otro, o que se quedan totalmente allá atrás, escondidos, a lo mejor que nadie los ve en un rinconcito, o hay gente que definitivamente siempre necesita tener algo aquí para protegerse y tener esa ancla para poder que le baje ese nerviosismo. Entonces, tus brazos ahí están para que sean parte de tu comunicación, para que apoyes tus palabras, para que le des fuerza a lo que dices. Dices, ahí están los brazos, pero no los traigas acá entretenidos, manejando algo, o moviendo algo, o haciendo algo que entretenga, o más bien dicho, que distraiga a tu auditorio. Hay muchas cosas que hacemos cuando estamos en un escenario que no nos damos cuenta. O nos abrochamos el saco y no lo desabrochamos, o me estoy jalando mucho el pelo y alguien que cada rato está así. O sea, esos son vicios
que a veces tenemos cuando estamos en una presentación que no están o están distrayendo, más que no comunicando, están distrayendo a la gente. Entonces, en los temas de comunicación no verbal, definitivamente hay muchos vicios y manerismos que podemos tener, y ustedes a lo mejor se estarán recordando algunos, el que se para así nada más con las dos piernas y está, y no se mueve, y con las manos acá como diciendo aquí, yo soy el que nada más mis chicharrones truenan, ¿no? Entonces, ¿cómo nos paramos? ¿Cómo nos enfrentamos frente a un público? Hay que tener soltura, párate derechito, párate derechita, derecha, y tus brazos que comuniquen, y tus movimientos que sean movimientos suaves, ¿sí? Que además te van a permitir descansar, porque puedes cambiar de una pierna a otra, estás descansando, y te permite, fíjense, bien importante, te permite estar viendo a todo tu público, o al público que tienes aquí, o a todo el público. El contacto visual es importantísimo. Cuando yo estoy hablando frente a un grupo y tengo a lo mejor gente aquí y gente acá a la derecha, mi forma de hablar, o mejor dicho, la forma de moverme va a ser considerando a todos, o sea, ten contacto visual con la gente. Si tienes un grupo pequeño, obsérvalos a los ojos. Claro, no te vas a quedar ahí clavado viéndolo a los ojos, pero los ves, y no te olvides del que está ahí hasta atrás, que te vea que lo estás viendo. Y de repente que volteas hacia el otro lado para que el público que tienes acá vea que lo estás viendo. Y luego la otra idea la dices hacia acá, y la otra idea la dices hacia acá, hacia el frente, y hacia allá. Y tienes público allá arriba en una gallola, allá también te diriges, con tu cuerpo te diriges allá y haces un señalamiento. Pero no los pierdas, porque nos quedamos nada más aquí, clavados. Los que tengo acá en un lado se me pierden, igual los que tengo acá al otro lado. Entonces, date cuenta que todo el público, poquito o mucho, todos están esperando que yo me esté dedicando a ellos. Entonces, contacto visual importantísimo. No mires hacia arriba. Hay gente que habla y está viendo al cielo o al piso, o por encima de las cabezas de la gente que tienes al frente. Entonces, importantísimo, contacto visual, y pon atención a todo tu público. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las recomendaciones que quiero hacerles en este cuarto punto, que es comunicación no verbal. Vamos a otro. ¿Cuál creen que sea la principal razón por la que las personas no se atreven a hablar en público o no quieren pararse frente a un grupo? ¿Cuál creen? El temor a no poder controlar el miedo. Ese es una de las cosas principales por la que la gente no le gusta pararse frente a un público. No, qué pena, me da nervios. No, a mí me da vergüenza. No, yo no quiero, no. Ese es uno de los principales temores. Así es que vamos a ver qué podemos hacer al respecto, porque yo no sé si sabían que un 75% de la población sufre de lo que se le llama glosofobia, miedo a hablar en público. Glosofobia, así se llama. Claro, y fíjense, el 75% de la población, todos tenemos en algún momento, y hasta los más expertos pueden tener esta glosofobia, ese temor, esa mariposas en el estómago. Yo les comentaba que una ocasión aquí, yo aprendí a hablar aquí en Skiff, déjenme decirles, desde
ingresé a la empresa, estuve participando mucho en ese tipo de cosas y me certificaron con gente que en aquel entonces estaba. Entonces, una de las cosas que uno de ellos me dijo y que para mí era uno de mis mentores, le digo, es que ¿por qué yo sigo sintiendo miedo cuando me voy a subir al escenario? Me dijo, mira, qué bueno que todavía sientas ese cosquilleo. ¿Sabes por qué? Me dijo. Porque eso significa que te está preocupando o te preocupa el auditorio, te preocupa que lo que tú estás haciendo salga bien. El día que no sientas eso es que porque te importa muy poco lo que vas a hacer. Así es que eso es algo que no lo voy a poder a lo mejor necesariamente eliminar, pero sí lo voy a poder controlar. Sí lo puedo controlar. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las razones por las que surge el miedo? Una, me va a dar miedo porque no me siento preparada. No me preparé, no estudié, no leí, o fíjese qué importante, o porque no estoy convencida de lo que voy a dar. No estoy convencida. A veces tengo que hablar de algún tema y dices, eso no me convence, pero es que me dijeron que tengo que decirlo y no estoy convencida. Y cuando no estoy convencida, pues más pendiente me va a dar. Es más, ni me va a salir la pasión que yo quise imprimirle. Y por supuesto los grandes temores que hay, los grandes temores que nos hacen que nos dé ese miedo. Me da miedo que me critiquen. No, hombre, si voy y me van a criticar, no, mejor no lo hago. Me da miedo el fracaso. Tengo miedo al rechazo. Tengo miedo a lo desconocido. Y tengo miedo a la responsabilidad. Le tengo miedo a la responsabilidad. Qué bueno cuando le tenemos más miedo a la responsabilidad, porque dices, tengo un poquito de miedo porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero que lo que voy a hacer salga bien. Pero esos temores a la crítica, al fracaso, al rechazo, a lo desconocido, pues son cosas que se pueden manejar. Por eso yo digo, le tengo miedo a lo desconocido, pues entonces conócelo. ¿Y por qué te pueden rechazar? Pues porque no lo hiciste bien. Entonces todos esos tips que les he estado comentando son cosas que nos van a ayudar, por supuesto, a minimizar ese miedo, a minimizar ese temor. ¿Qué tengo que hacer al respecto? Prepárate por los ojos, por los oídos, por las manos, por los labios, pero prepárate más por la acción. ¿A qué me refiero? Prepárate por los ojos, lee. Ya tienes un tema que vas a dar o vas a dar un mensaje, investiga más. Lee, busca, googlea, lo que tú quieras, pero llénate más de información para que tengas más elementos todavía, si es que es necesario. Por los oídos, escucha más gente que habla, como para que aprendamos y sigamos aprendiendo. Nunca terminamos de aprender, eso se los digo yo. Nunca terminamos de aprender, siempre vamos a aprenderle a alguien alguna técnica o algo que a lo mejor yo no hago y que me puede funcionar. Prepárate por las manos, escribe ideas, se te ocurre algo y escríbelo para que tengas más información. Prepárate por los labios, hay que hacer ejercicios de vocalización, ¿sí? Habla, lee, grábate, escúchate. Critícate, autocritícate para que hagas esas modificaciones. Y por supuesto la acción. Ponte en acción. Toda oportunidad que tengas, cada oportunidad que tengas de presentarte frente a un grupo, hazlo. No seas de los que, no, mejor que pase Martín, él siempre pasa. No. ¿Quién va a dar el mensaje? Martín, sí, Martín, y todos aventamos a Martín, pero nunca nos aventamos nosotros. Aquí es importantísimo que por favor ustedes busquen esas oportunidades. Y esa va a ser la práctica. Una actitud mental positiva. No vayan pensando desde un principio que si ya arranqué o que si ya voy a ir, la voy a regar. No la voy a hacer. Se me va a olvidar. O sea, no te ponches desde el principio. No te ponches.
¿sí? Porque si te estás ponchando de me va a ponchar, de seguro te ponchan. Así es que piensa que todo va a salir bien. Acuérdate que como piensas, sientes, y como sientes, actúas. Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De acuerdo? Respira, libera energía. Respira y libera energía. No te olvides que eso nos va a ayudar. Date un tiempo siempre antes de hablar. Haz ejercicios de vocalización. Haz ejercicios que te ayuden a abrir la boca, a vocalizar, para que tu dicción sea mejor. Y por supuesto, prepárate para lo inesperado. ¿Qué es prepararse para lo inesperado? Pues tienes que estar bien preparado, porque pudiera haber preguntas que no necesariamente te las sabes. Y no te preocupes, porque no vamos a tener respuesta para todo. No las rehuyas nunca, acláralas, ofrece consultar respuestas, solicita voluntarios, pero nunca mientas si hay respuestas, ¿de acuerdo? Nunca mientas, eso es bien importante. Por último, los participantes complicados. A veces eso es lo que más le tenemos miedo. Es que va a ir el director a la junta. Es que va a estar gente que conoce más de este tema. Es que me van a preguntar cosas que yo no voy a saber. Siempre hay que pensar que vamos a tener públicos diferentes, estar preparados para ello. Que vamos a tener condiciones diferentes. Y que hay que conocer técnicas para el manejo de participantes complicados. ¿Sí? Eso es bien importante. Tenemos mucho que aprender. Ahorita yo nada más les estoy diciendo todas las cosas que tenemos que hacer. Porque no de aquí ya se van a ir hablando. No, es saber todo lo que tenemos que aprender. Y sobre todo también, tener claro que no a todos le vamos a caer bien. Dicen que al 80% de las personas en un auditorio les caemos bien, el 20% les somos indiferentes y al otro 20% le caemos mal. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tenemos que estar conscientes de eso y hay que aceptarlo. ¿De acuerdo? Bien, pues yo quiero cerrar esta sesión con lo siguiente. Dime esta frase que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo. Involúcrame ¿a qué se refiere? Involúcrame con tu conocimiento, involúcrame con tu expertise, involúcrame con una buena voz, involúcrame porque le estás imprimiendo pasión a lo que estás haciendo. Involúcrame y lo aprendo. Esta es una frase de Benjamin Franklin. Y acuérdense, cuando hablamos con pasión, llega el mensaje al corazón. Muchas gracias, yo les deseo mucho éxito y que empecemos a buscar cómo aprender más de esto. Muchas gracias.